Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Muy bien, entonces estamos en Mateo capítulo número 5, viendo el Sermón del Monte, y entramos a una sección ya el domingo pasado, desde el versículo 17 hasta donde termina el capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 17 hasta donde termina, donde el Señor Jesucristo va a tocar el tema de la ley en cuanto al Antiguo Testamento, porque esto es muy importante, hermanos, saber qué es en cuanto al Antiguo Testamento, cuál es la relación que el creyente de la era del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, guardan con la ley del Antiguo Testamento. Hemos hablado de eso ya el domingo pasado y hemos dicho, para resumir y no tener que repetir todo, hemos dicho de que el creyente hoy en día, en esta época, en este tiempo, no está obligado a guardar toda la ley del Antiguo Testamento, porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 7 de que el creyente está muerto en Cristo a la ley. Hermano, eso quiere decir de que la ley no ha muerto, sino que nosotros en Cristo hemos muerto a la ley, y por lo tanto la ley del Antiguo Testamento no tiene ningún efecto sobre nosotros. Es por eso que no hay que andar presentando sacrificios del Antiguo Testamento, nadie tiene que venir a la iglesia trayendo un cordero, nadie tiene que guardar el día sábado para adorar a Dios, ¿verdad? Porque esa era parte de la ley del Antiguo Testamento. Nadie tiene que andar guardando por ahí la fiesta del tabernáculo, la fiesta de la Pascua. Usted sabe que hoy en día hay grupos que enseñan eso, ¿no? No sé si usted se ha encontrado, que dice, hay que guardar la Pascua, hay que guardar la fiesta de los tabernáculos y otras fiestas más que eran del Antiguo Testamento. Eso no enseña la palabra de Dios. Yo sé que el judaísmo, y fíjese que estoy usando la palabra judaísmo como religión de hoy en día, a muchos creyentes los seduce a causa de sus enseñanzas. Yo me he encontrado con tantos creyentes que a veces dicen que el sistema judaico es el auténtico, el verdadero, porque ahí se habla en hebreo, y claro, pues tienen que hablar en hebreo porque viven en Palestina y allá el idioma oficial es el hebreo, pues, ¿no? Y dice, y cantan en hebreo, y otra vez lo mismo, ¿no? Y tienen que cantar en hebreo si hablan hebreo, ¿no? Y siempre dicen, no, esa es la lengua original del Señor Jesucristo, por eso es que el judaísmo es lo mejor, y comienzan a guardar ciertas tendencias judías, y comienzan a tener cánticos hebreos, y sin saber ni lo que dicen en el idioma hebreo, pero están cantando y no sé qué. Y hermano, tenga cuidado usted, porque el judaísmo con su sistema actual está lejos de la enseñanza de la palabra de Dios, por si acaso. Usted tiene que entender eso, el judaísmo está lejos de la palabra de Dios. Es por eso que se escribió el libro de Hebreos. ¿Por qué cree que se escribió Hebreos? Y porque Hebreos se escribió como una advertencia a no seguir la enseñanza de los hebreos, de los judíos. Así que tenga cuidado usted con el judaísmo hoy en día. Entonces el Señor Jesucristo, sabiendo la importancia que era este tema de la ley, aquí en Mateo capítulo 5, Él va a entrar en una situación muy importante. Y déjeme decirle, antes de ver rápidamente algunos puntos aquí, de que el Señor Jesucristo, como el autor, el dador de la ley del Antiguo Testamento, porque Dios es el autor, Dios es el dador de la ley del Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Recuerde usted, hemos dicho esto varias veces y sería un tema interesante tratarlo, ¿no? Pero bueno, entonces Jesucristo, como el dador de la ley, el autor de la ley, Él va a interpretar de la forma correcta lo que dice la ley. Porque es algo así como cuando se escribe un libro y uno quiere entender qué es lo que el autor quiso decir en cierta parte del libro. Entonces, ¿qué mejor que el mismo autor, la misma persona que escribió esa parte del libro o todo el libro, nos puede explicar lo que quiso decir? Y entonces, en este caso, aquí el dador de la ley, Jesucristo, va a dar la interpretación correcta. Él va a decir lo que la ley dice. Esto es lo que realmente se quiso decir y no lo que hoy en día estaban diciendo en ese momento los religiosos de la época de Cristo. Entonces Jesucristo, para eso, a partir en el capítulo 5, versículo 21 en adelante, hasta el final del capítulo 5, Él va a hacer referencia solamente a 6 mandamientos, a 6 leyes de Dios,
para enseñarnos que todo tenía una dimensión que iba más allá de lo simple externo, de lo literal. Y recuerde usted que cada sección básicamente comienza diciendo, oísteis que fue dicho. Mire usted, capítulo 5, aquí Jesucristo va a hablar del primer mandamiento que hoy vamos a hablar. Así que el capítulo 5, versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y luego en el versículo 22 dice, pero yo os digo. Así que Jesucristo comienza a decirle, ok, ustedes escucharon esto, pero yo les voy a decir algo, les voy a explicar las cosas como son. Luego, en el versículo número 27 encontramos la segunda ley que Cristo va a tratar, dice, versículo 27, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y luego sigue en el número 3, en el versículo 31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y el versículo 32, Cristo dice, pero yo os digo. Luego, en el versículo número 33, encontramos la cuarta referencia que Cristo va a hacer a una ley del Antiguo Testamento. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Y sigue hablando, y el versículo 34 dice, pero yo os digo. Y luego en el versículo número 38 va a tratar la quinta ley, donde dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y en el versículo 39 Cristo dijo, pero yo os digo. En el versículo 43 encontramos la sexta y última ley que Cristo va a hacer referencia. En el 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. O sea, aquí Cristo, hasta este punto, hasta donde termine el capítulo 5 de Mateo, él solamente va a utilizar como referencia 6 leyes del Antiguo Testamento para demostrarnos que las leyes no simplemente decían algo que se tenía que entender en el sentido literal o externo, sino que la ley, la palabra de Dios, tiene un sentido más profundo, que es el significado espiritual. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo o iba a hacer acá. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, aquí el Señor Jesucristo solamente va a usar 6 leyes como ejemplo, nada más. Pero no eran las únicas leyes que Cristo va a decir, tienen un significado más profundo, sino que toda la palabra de Dios tiene un significado más profundo que el simple sentido literal de la palabra, de la ley. Y eso es lo que Cristo va a hacer acá. Ahora, recuerda lo que le estaba diciendo hace un rato, que mejor que el mismo autor de la ley nos dice lo que significa la palabra de Dios. El dador de la ley nos dice qué es lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que Cristo va a hacer aquí. Bueno, el domingo pasado estábamos hablando del versículo 17 al 20, justamente de este tema introductorio, Jesús y la ley. Pero ahora entramos a un segundo tema que viene a ser los versículos 21 y 22, y usted tiene ahí sus apuntes. El tema general de esta sección es la conducta del creyente. Y el versículo 21 y 22 va a hablar sobre la vida. Básicamente, queridos hermanos, el Señor Jesucristo va a tratar aquí un tema que tiene que ver con la santidad de la vida. El respeto a la vida humana, el respeto a la vida del ser humano. El otro día alguien me comentaba y decía, y con mucha razón decía, ¿no? Que hoy en día hay mucha gente que defiende los derechos de los animales, pero esa misma gente reclaman, dice, para que las mujeres tengan derecho al aborto. Entonces yo no entiendo, ¿no? Y tienen toda la razón, dicen, no, claro, los animalitos no hay que maltratarlos, ¿sí o no? Los animalitos hay que quererlos, hay que cuidarlos. Yo estoy de acuerdo con los animalitos, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a decir a una persona, sí, tienes derecho a matar a una criatura que está por nacer, pero al mismo tiempo decimos, hay que proteger la vida de un animalito? O sea, ¿qué es más valor, no? ¿Más valor es la vida de un animalito o más valor es la vida de una persona que está por nacer? Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, hermano, la vida humana, la vida del hombre, la vida de la mujer, la vida del niño, la vida de la niña, que aún inclusive no nacen, que se están formando en el centro, en el vientre materno, tiene un derecho, tiene una santidad, tiene un valor enorme a los ojos de Dios. Y eso es lo que básicamente se va a hablar en el versículo 21 y 22. Ahora, lo primero que vamos a ver ahí en sus apuntes es la enseñanza de la ley.
Y lo primero que Cristo va a hacer referencia, y usted tiene sus apuntes, dice, lo que la gente conocía o lo que la gente oía simplemente. A comienzo del versículo 21, el Señor repite una frase, va a repetir una frase a lo largo de este capítulo 5 que hemos estado leyendo hace un momento. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. El Señor está haciendo referencia o está comenzando a hacer referencia a un mandamiento de la ley de Dios. Y básicamente, hermano, lo que la gente estaba oyendo constantemente no era la palabra de Dios. Cuando ellos iban a las sinagogas, porque ese era el lugar donde se reunían para adorar a Dios, en aquellos tiempos, en la época de Jesús, todavía no habían iglesias, por si acaso, como nosotros las conocemos hoy en día. Las iglesias comenzaron recién a existir tiempo después, todavía mucho tiempo después. Pero cuando ellos iban a los lugares de reunión, a las sinagogas, lo que más escuchaban ellos era la opinión de los hombres, el comentario de los hombres. Por ejemplo, se reunían y pasaban tiempo leyendo lo que fulano dijo, lo que sutano dijo, lo que merengano también dijo, y cómo sutano está peleando con merengano en cuanto a esto escribieron, y comenzaban a leer esto y lo otro, pero no dedicaban tiempo a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Ese era el problema que había. Entonces lo que más oían ellos no era la palabra de Dios, y eso es lo que Cristo va a estar hablando aquí. Ahora, en sus apuntes hay un pensamiento que dice así: lo que el pueblo más oía era una enseñanza sin autoridad. Sin autoridad. Ahora, ¿por qué sin autoridad? Porque no usaban la Biblia, no la cimentaban su enseñanza en la Biblia. Ahora, lo que más oía era una enseñanza sin autoridad y distorsionada de las Escrituras. Era una enseñanza sin autoridad y distorsionada de las Escrituras. Estaban escuchando todo y de todo, menos había palabra de Dios, no había Biblia en esas enseñanzas. Y eso ocurre hoy también, ¿verdad? En algunos lugares donde uno va y lo que hay a veces en las reuniones es un show en cuanto a la religión, un show en cuanto a la alabanza, y se la pasan, vamos a decir, una hora cantando, y cuando llega el tiempo de la palabra, o bien es un tiempo reducido, digamos de 20 minutos, o sea, más a la alabanza, menos tiempo a la palabra, o si no, en vez de predicar la palabra de Dios, están hablando todo y de todo, menos la palabra de Dios. Hace un tiempo yo estaba, dije, voy a infligirme un castigo a mí mismo y a cierto cantante cristiano que es predicador también y tiene una iglesia en los Estados Unidos y predica en español. Lo puse para oírlo. Estaba ahí oyéndolo y hermanos, si el hombre canta bonito, y yo dije que siga cantando bonito, porque no predica nada de la palabra de Dios. Y habla de todo, y como dije, y daba bonitos consejos a las personas, cómo deben de comportarse, cómo deben de amarse, cómo deben de tratarse, y de ahí no pasaba, pero no había enseñanza de la palabra de Dios, no había enseñanza de la Biblia, queridos hermanos. Y eso es lo que ocurre hoy en día en muchos lugares, ¿verdad? Hay de todo, se habla en las reuniones, pero no se habla de lo que Dios dice en su palabra. Era lo mismo que estaba ocurriendo en la época de Jesucristo. Se hablaba de todo lo que se tenía que hablar, pero no se hablaba de la palabra de Dios. Por eso decimos ahí en el pensamiento, dice, lo que el pueblo más oía era una enseñanza sin autoridad, porque no había Biblia, por eso no había autoridad, y estaba distorsionada de las Escrituras. Ahora, cuando Cristo termina el Sermón del Monte, si usted quiere, por favor, acompáñeme avanzando un poquito, dice la palabra del Señor que la gente que le oía, dice el versículo 21 o versículo número 28, también podemos leer el capítulo 7, versículo 28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, cuando terminó el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como quienes, hermanos, y no como los escribas y los fariseos. O sea, Jesús enseñaba con autoridad. Ahora, había varias razones por las cuales él enseñaba con autoridad, porque él es el dador de la ley, pero al mismo tiempo él enseñaba con autoridad, porque él toda su enseñanza la basó completamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que Cristo usó la palabra de Dios para enseñar, por eso que él tenía autoridad.
y las personas de aquel entonces no tenían autoridad porque, como dije hace un rato, se reunían y estaban estudiando este libro que está por acá, luego estudiaban el otro libro que está por acá, pero no estaban estudiando la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Ahora, esto nos lleva forzosamente en sus apuntes para ver el mandamiento y la enseñanza tradicional que había en aquellos tiempos. Ahora, ¿cuál era el mandamiento que Cristo va a hacer referencia aquí? O los mandamientos, porque son 2 mandamientos. En el versículo 21, el Señor dice, bueno, volvemos a leer desde el comienzo del versículo 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y luego, ¿qué era lo que a los antiguos se les enseñaba? Dice, primer mandamiento le dice, no matarás. Bueno, realmente este no es que sea el primero de los 10 mandamientos, ¿verdad? Usted sabe que el primer mandamiento claramente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás imagen, ¿verdad? Por si acaso, el primer mandamiento es eso, de los 10. Muchos creyentes piensan que el primer de los 10 mandamientos es, amarás a Dios, ¿verdad? Y ese no es el primer de los 10 mandamientos, por si acaso. Entonces, no matarás es el mandamiento número 6 de los 10 mandamientos de Dios. Pero luego aquí en este mismo versículo el Señor está haciendo referencia a otro mandamiento, a un segundo mandamiento. Y Él dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, queridos hermanos. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que el Señor coloque en un mismo pasaje 2 mandamientos que, hermanos míos, son muy importantes de entenderlo. Por ejemplo, dice, no matarás. Sencillamente no hay que matar a otro ser humano, no hay que matar a otra persona por si acaso. Y como yo siempre digo en broma, yo sé que a veces tenemos intenciones de mandar a algunos al cielo, ¿no? Pero no hay que mandarlos al cielo, ¿verdad? Todavía el Señor en su momento se los llevará al cielo, ¿no? Pero no hay que mandar a nadie. Y aquí no está hablando, por si acaso, o la segunda parte, permítame decirlo, la segunda parte del segundo mandamiento donde dice, cualquiera que matare será culpable de juicio, no está hablando de que uno puede matar por matar y sencillamente luego me burlo de la ley. Primero déjeme decirle de que en el tiempo del Señor Jesucristo, ya desde el tiempo de Moisés, se establecieron en Israel algunos lugares que se conocen como las ciudades de refugio. Las ciudades de refugios era cuando una persona había cometido un crimen en forma accidental, y repetimos, un crimen en forma accidental, entonces la persona iba a esa ciudad de refugio, donde su caso era revisado, evaluado, y bueno, y si era así las cosas, se le daba el asilo que necesitaba, porque había cometido un crimen accidental. Entonces, pero aquí, queridos hermanos, se está hablando también del juicio que tiene que venir sobre una persona que mata a otra persona. Una persona que mata a otra persona en forma intencional, según lo que dice la palabra de Dios, tiene que recibir juicio, ¿verdad? Ahora, permítame comentar esto porque, aunque acá no se menciona, pero Dios no está impidiendo, o jamás Dios está en contra de lo que nosotros llamamos hoy en día la pena capital, la pena de muerte, por si acaso. Yo sé que a veces a nosotros los cristianos se entra en el corazón, no, pero ¿cómo lo van a matar? Pobrecito, pobre persona, ¿no? Ay, qué pena me da, ¿no? ¿Cómo lo van a asesinar? Yo sé que hay defensores de esto y hay personas que están en contra de eso. Bueno, si usted es un cristiano y está en contra de esto, entonces le quiere decir, usted no ha leído la Biblia entonces. Porque Dios desde un comienzo, desde el libro del Génesis, escúcheme, desde el libro del Génesis, Dios establece claramente, dice, no, el que derramare sangre inocente, su sangre también será derramada, ¿verdad? Entonces en la misma Biblia se establece desde el libro del Génesis lo que nosotros llamamos hoy en día la pena de muerte, la pena capital. Ahora, Dios no prohíbe la pena de muerte, por si acaso, en la Biblia está bien establecido la pena de muerte, la pena capital. Pero la enseñanza tradicional que se había dado en aquel tiempo, y es aquí donde viene el conflicto con la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza tradicional era que solo se debía cumplir el mandato de no matar en forma externa. O sea, si usted, por decirlo, en aquel tiempo no tomaba una piedra y golpeaba a una persona hasta quitarle la vida, usted no había matado. Eso es lo que decían. Pero si usted se fija en el resto de lo que Cristo va a hablar, sobre todo en el versículo 22, que dentro de un momento vamos a estar estudiando detalladamente, hermano, el mandato de no matar tiene una enseñanza y una exigencia
más profunda que el simplemente cumplimiento externo de no matar. Ahora, en sus apuntes le he colocado ahí un pensamiento y mire usted que está entre comillas, fíjese usted que está entre comillas y en cursiva, porque esto era lo que enseñaba tradicionalmente la religión de la época de Jesús. ¿Ok? ¿Qué era lo que enseñaban? Dicen, si no se cometía homicidio privando de la vida a una persona, no se quebrantaba el mandamiento, aunque se odiara a muerte a un semejante. Así decía. O sea, ellos daban esta salvedad en sus interpretaciones que hacían de la ley. Hermanos, miren, los maestros de la ley de aquel tiempo tenían una serie de libros, de comentarios, donde ellos a las personas le daban la forma como podían burlarse de la palabra de Dios. Y eso es lo que Cristo va a estar hablando más adelante. Por ejemplo, cuando habla acerca de las ofrendas, Cristo decía, no, ok, mira, si tú dices que esta es una ofrenda, no, la ley, las personas de aquel tiempo, los maestros decían así, ok, mira, si tú tienes a tu mamá que está muy enferma y tú tienes que darle dinero a tu mamá porque hay que cumplir con la mamá, ¿verdad? ¿Cuántos tienen a su mamita, a su papito ya mayores? Y hay que ver a los padres, por si acaso, ¿eh? Ok, a veces hay algunas personas que abandonan a los padres, ¿no? No, mi mamá y mi papá ya están viejos, ya, ¿qué importa que se mueran de una vez, ya no? No. Mamá y papá nos cuidaron, ¿verdad? Desde antes de nacer. Y mamá y papá merecen ser cuidados, ¿verdad? Hasta que ellos cierren sus ojos y porque son nuestros padres. Además, la palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre, dice, ¿no? Y si tú honras a tu padre y a tu madre en esta vida, el Señor te va a bendecir con una larga vida y con bienes materiales. Entonces, como yo le decía, ¿no? Los maestros de aquel tiempo decían, sí, Dios dice que hay que honrar a los padres, pero si tú no quieres darle dinero a tus padres, entonces di, este dinero que tengo acá es para Dios. Y entonces si tú dices que este dinero es para Dios, ya no le tienes que dar nada a tus padres. Pero de todas maneras de ese dinero, una partecita dalo al templo, decían, ¿ya? Y el resto del dinero te lo quedas. Mire usted cómo le enseñaban en aquel tiempo a burlarse de la palabra de Dios. Y eso es lo que Cristo va a ir corrigiendo en las enseñanzas equivocadas que habían en aquel entonces. Entonces también, como en el pensamiento estamos ahí colocando, dice, ¿no? Que uno podía odiar a una persona y eso no era un crimen, decía. Queridos hermanos, usted sabe muy bien que las intenciones de una persona la van a llevar finalmente a cometer ciertas acciones. Ahora, y finalmente nosotros vamos entendiendo de que, hermano, el pecado no solamente es lo que se hace, sino también lo que se siente, ¿verdad? No solamente hay que cometer un pecado, sino también hay que, uno lo siente en su corazón, eso es pecado también ante los ojos de Dios. El otro día estábamos recordando con el pastor Martín y nos reíamos un poco, pero es algo cierto, ¿no? Estábamos recordando cuando hace años atrás un hermano que tenía poco tiempo en la iglesia aquí asistiendo, ahora ya no está con nosotros, está en otra congregación, y él agarraba y nos contaba, decía de que su vida espiritual de él estaba aumentando, creciendo, y que él nos contaba de que él antes de conocer a Cristo, él cuando jugaba fútbol y a causa del calor del fútbol, él soltaba unas lisuras y lisurotas. Y él decía, sí, cuando decía, pero no tienes que repetirlo, decían, sí. Y yo recordaba a la abuelita, a la mamá del otro, que por aquí, que esto, y si tú me pateaste, yo te vuelvo a patear y así, ¿verdad? Y usted sabe cómo es el fútbol, ¿verdad? Sabe cómo se juega en el fútbol. Entonces, el hermano nos contaba así, como yo estoy creciendo espiritualmente y cuando juego fútbol ya no digo nada. ¡Qué bueno! Y luego, ¿qué nos dijo Pastor Martín? Ahora ya no lo digo, sino ahora solo lo pienso, dijo. Y nosotros nos quedamos con el Martín. ¿Cómo dice? Ya no lo digo, pastor, ya no digo las lisuras. Ahora solamente las pienso nada más. Y le digo, ¿y cómo haces? En vez de decirle, pero está mal, pues, le decimos, no, está mal. Eso está mal, no se debe ni siquiera de pensar.
Hermano mío, porque el pecado no solamente es el decirlo o el hacerlo, sino es sentirlo también. Ahora, pero por otro lado, hermano, la enseñanza que los fariseos habían dado era una enseñanza parcialmente correcta. Ahora, ¿por qué era una enseñanza parcialmente correcta? Porque no hay que hacer, no hay que cometer ningún pecado, no hay que cometer ningún delito. Claro, ellos solamente habían hablado del hacer nada más, no del sentir. Entonces, Cristo ahora va a entrar a algo que en sus apuntes dice, en el punto número 2 dice, el complemento del Señor. El Señor va, por decirlo así, a corregir o va a complementar la enseñanza tradicional que había en aquel entonces. Y esto nos lleva al primer punto en sus notas que dice, una enseñanza con autoridad. Es por esto que el Señor comienza el versículo 22 diciendo, pero yo os digo. Hermano, la autoridad de Cristo no es que Él sustituye la enseñanza o desautoriza la enseñanza tradicional, sino la complementa. Hermano, el Señor no sustituye o desautoriza la enseñanza tradicional, sino la complementa. Y ya hemos dicho esto y quisiera volver a repetirlo para que se grabe en nuestra mente y corazón, por favor, ¿no? El Señor Jesucristo le da a los mandamientos de Dios una exigencia, una profundidad que va más allá de lo simple externo o superficial. Él va a un punto que tiene que ver con el corazón de la persona. Hermanos, los mandamientos de Dios tienen una dimensión espiritual profunda y no simplemente algo externo, nada más. Es por eso que, como estábamos viendo al comienzo del sermón, el Señor va a repetir a lo largo de esta sección del capítulo 5, 6 veces Él va a decir, pero yo os digo. Él dice, ¿no? Oísteis que fue dicho tal cosa. Y luego Él automáticamente, pero yo os digo. O sea, Él está haciendo una corrección o está complementando lo que se había estado enseñando en aquel entonces. Y como yo le dije a ustedes hace un rato, y qué mejor que venga el autor de la ley a decirnos lo que realmente la ley significa. O que el autor, el dador de la ley nos esté dando el comentario exacto de la palabra de Dios. Eso es lo mejor que pueda haber. Ahora, en sus apuntes hay algo que dice así: los fariseos solo enseñaban a temer las consecuencias externas de quebrantar el mandamiento. Eso es lo que habían enseñado. Ok, no hagas esto porque si no te viene un castigo, habían dicho. Por ejemplo, mire usted el versículo 21 que estamos acabando de ver, la segunda parte, ellos habían recalcado esto, decían, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces ellos les habían dicho, no, ok, si tú no quieres ir a juicio, no mates sencillamente, no mates. Pero si tú odias con el corazón como no has matado, entonces no tienes que ir a juicio, decía. O sea, esa era una burla que ellos estaban haciéndose de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Pero Cristo enseña, en sus apuntes, Cristo enseña un alcance mayor. Cristo enseña un alcance mayor. Hermano, cuando decimos que Cristo está enseñando un alcance mayor, estamos diciéndole que Cristo les está enseñando, por ejemplo, en cuanto a no matar. Y cuando los fariseos habían dicho, si tú matas, vas a ser juzgado por los hombres y te van a castigar, Cristo les estaba diciendo a ellos que tengan temor no de un tribunal de hombres, sino tengan temor del tribunal de Dios. Hay que tener temor de Dios, decía. Por ejemplo, hay una parte en Corintios donde Pablo dice así, más o menos, no recuerdo exactamente la cita, pero ahorita recién se me viene a la mente. Pablo dice así, ¿no? Pablo dice que él anhela que Cristo venga, que el Señor regrese, dice que el Señor regrese, que el Señor venga, porque dice, allí serán juzgados las intenciones del corazón. Y eso es cierto, queridos hermanos. Bueno, mire lo que la palabra de Dios dice, que el Señor va a juzgar no solamente lo que hicimos o lo que dijimos, sino que cuando el Señor venga también va a juzgar las intenciones del corazón. Porque hermanos, hay intenciones que son buenas e intenciones que son
malas. Y recuerde usted que pecado no solamente es lo externo, lo hice o no lo hice, eso no solamente es pecado, sino que pecado también son las intenciones del corazón. Es por eso que estamos diciendo aquí que Cristo enseña un alcance mayor. Hermano, la actitud del corazón ante el inapelable tribunal divino, hermano, ahí serán juzgadas las intenciones de nuestro corazón, queridos hermanos. Así que es ahí donde yo voy a usted preguntándole como cristiano, como cristiana, le voy preguntando, ¿cómo está su corazón ante Dios? ¿Está su corazón lleno de maldades? ¿Está su corazón lleno de cosas malas? ¿Usted atesora cosas malas contra el prójimo? O aún algunos atesoran cosas malas contra Dios. ¿Pero cómo está su corazón? No, pastor, pero mi corazón está aquí y yo, nadie lo sabe. Y yo no he hecho nada malo. No has hecho nada malo, pero si estás guardando algo malo en tu corazón, abrigando ahí odio, resentimiento contra alguna persona, eso también es pecado, queridos hermanos. Y eso puede llevarte a cometer, como vamos a ver en el versículo 22, te puede llevar a cometer algo terrible en esta vida. Ahora, ¿usted sabía que cuando uno va guardando en el corazón algo, no solamente lo puede ir guardando contra una tercera persona, ni contra Dios, sino uno puede guardar algo en contra de sí mismo? Y queridos hermanos, eso nos lleva a lo que finalmente se llama el suicidio. ¿Sí o no? Dígame usted. ¿Por qué cree usted que algunas personas se quitan la vida? Muchos de ellos se quitan la vida porque están amargados contra sí mismos. Claro, yo sé que algunas personas se la quitan la vida porque, encuentran que tienen una enfermedad incurable y no quieren seguir viviendo con el dolor, ¿no? Ahora, yo no estoy justificando eso, porque Dios es el dador de la vida y Dios es el que quita la vida. Pero algunas personas se quitan la vida, hermano mío, porque están resentidos consigo mismos, porque han pasado los años en esta tierra, ya tienen de repente 30, 40, 50 años en este mundo y no han logrado lo que habían querido siempre lograr. No tienen la casa que querían lograr, no tienen el auto que querían tener, no tienen la cantidad de dinero que querían tener, entonces están resentidos consigo mismos. Y hermano mío, algunos se resienten también porque tienen 20 y tantos años y no se casaron con la chica que querían casarse. Entonces, como no me casé con la chica más bonita del barrio, entonces otro se casó con la chica más bonita, ya no tengo que vivir, me mato ahora de una vez. Digan ustedes, ¿eso ocurre o no ocurre eso? Sí ocurre, ¿verdad? Personas que se van matando. O hay personas que están resentidos consigo mismo, hermano, porque pasan los años, y hermano, y si Dios nos da la gracia de vivir 40, 50, 60, 70 años, 80 años. El otro día estuve con mi mamá visitándola y estábamos celebrando ahí con mis hermanos ahí presentes, con los que estaban, sus 86 años de mi mamá. E imagínense usted, 86 años, doña Luz, ella se llama Luz, estábamos ahí celebrando. Pero hay personas que, conforme pasan los años, hermanos, vamos envejeciendo todos, ¿verdad? Todos envejecemos. Llega un momento en que, por ejemplo, cuando ya tenemos 50 años, ya no somos los muchachitos de cuando teníamos 20 años. Nuestros cuerpos cambian. Por ejemplo, yo antes nunca compraba charcó en crema. Usted sabe lo que es charcó, ¿verdad? ¿Se recuerdan del charcó, no? Ahora sí, ahora venden el charcó en crema. Y yo nunca compraba charcó. Ahora el otro día dije, se me acabó mi charcó, tengo que ir a comprar mi charcó. Dije, ¿no? Para frotarme las articulaciones, ahí los músculos, ¿no? Y qué bueno, hermano mío, qué rico calorcito del charcó, ¿ah? ¿Ya? Porque ya no somos los muchachos cuando teníamos 20 y tantos años. Todos cambiamos. Y hay personas que no aceptan la idea de que vamos envejeciendo, se nos cae el cabello, a otros más rápido que a otros, ¿verdad? Y a otros, hermanos míos, el cabello se nos pone blanco a algunos. Y así, y todos cambiamos físicamente. Pero hay personas que no aceptan esto, hermano, y hacen todo lo posible para que no pase el tiempo en la apariencia, pero como el tiempo pasa inexorablemente, hay personas que cosas hacen, se quitan la vida, queridos hermanos. Mejor me muero cuando todavía estoy simpático, simpática, dicen, antes de morirme siendo viejo, vieja. Hermanos míos, nosotros tenemos que entender que si estamos abrigando algo en nuestro corazón, un odio,
hacia Dios, hacia el prójimo, hacia nosotros, esto nos puede llevar a cometer un crimen. Y un poquito nos hemos adelantado a lo que íbamos a hablar en el siguiente punto. Por favor, en la siguiente página de sus apuntes, dice la interpretación del Señor. Y aquí básicamente lo que vamos a ver en sus apuntes dice 3 pasos que conducen al homicidio. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que una persona puede cometer un homicidio? O inclusive, si usted quiere entenderlo como estábamos comentando, como 3 pasos que llevan al suicidio, queridos hermanos. Ahora, esos 3 pasos en el versículo 22 están bien definidos por la palabra cualquiera. Y yo siempre cuando escucho la palabra, recuerdo la palabra cualquiera, yo siempre me río en mi corazón porque en una ocasión, cuando mis hijos estaban pequeños, los 2 mayores estaban chiquitos, ¿no? Abigail tendría 7 años, me parece, y Fernando tendría 4 años. Y yo les llamé la atención, no sé por qué asunto, ¿no? Y vamos a decir que había algo tirado en el suelo, no recuerdo bien. Entonces yo les llamo la atención y yo les digo a los 2, pero cualquier persona recoge eso. ¿Y sabe lo que me dijo mi hijo? Yo no soy cualquiera, papá, me dijo. Ay, hermano, de lo que yo estaba enojado en ese momento, me quitó el enojo y me hizo reír. Ya, hijo, yo lo voy a recoger. Y hasta ahora él se recuerda eso. Yo no soy cualquiera, le digo, no. Y el otro día, cuando él estuvo en marzo acá, él también un día estaba llamándole la atención a sus hijas en inglés, ¿no? Y yo le dije, oye, por si acaso, algo te entiendo yo a ti, le digo, ¿eh? Por si acaso, y mi nieta no son cualquier persona, por si acaso le digo, ¿no? Y él se ríe también ahora. Pero hermanos, aquí en este versículo 22 aparece 3 veces la palabra cualquiera, pero como sinónimo de la palabra cualquier persona. O sea, aquí aparece 3 veces la palabra cualquiera, pero como sinónimo de cualquier persona. Aquí la palabra cualquiera no se refiere como nosotros hoy en día quizás también entendemos en nuestro idioma, ¿no? Y como la mente de mi hijo a los 4 años la entendía, ¿no? Como algo de menosprecio o algo de que una persona inferior cualquiera, ¿no? No tiene que ver eso, sino se refiere a cualquier persona. Si usted observa el versículo 22, mire usted por favor el versículo 22, dice, pero yo digo que cualquiera, y ahí hasta ahí nada más porque luego viene el resto que vamos a estudiar, y si usted sigue avanzando mirando el versículo 22, luego dice, y cualquiera que diga, y más adelante ya casi finalizando el versículo 22 dice, y cualquiera que le diga. O sea, usted ve que 3 veces aparece la palabra cualquiera como sinónimo de cualquier persona que haga esto. Esto está definiendo los 3 pasos que cualquier persona puede dar y que le pueden llevar a cometer un homicidio o un suicidio también. Entonces, el primer paso número 1, el enojo. El enojo. Y aquí permítame tomar mi agüita, por favor, que el otro día botaron mi botella con abre todo. Yo la dejé ese día del matrimonio, la dejé en la mesa un ratito. No quiero mirar a los hermanos que estaban haciendo limpieza. Pasaron con sus bolsas de basura y un poco más agarran el mantel y lo vacían todo, ¿no? Y dije, mi botella ya está en la basura. Así es. No estoy resentido por si acaso, ¿eh? Pero no me olvido. Pero el versículo 22 comienza diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, hermanos, aquí la palabra enojarse o enojo habla de una manifestación de la ira contra el prójimo. Ahora, en sus apuntes dice así, es la manifestación del odio interno contra alguien. Ahora, claro, en nuestro texto bíblico en español dice cualquiera que se enoje. Y nosotros sabemos que, como hace un rato yo les contaba la experiencia que tuve con mis hijos siendo pequeños y yo les dije, no, yo me enojé con ellos porque, como yo les decía, había algo tirado en el suelo y que ellos no habían recogido. Ahora, pero entendemos nosotros la palabra enojo que a veces tenemos con nuestros hijos que no tiene el mismo sentido de odio.
Pero aquí la palabra enojo, que aparece aquí en el texto de la Biblia, es una palabra que lleva a la manifestación del odio interno que se tiene contra otra persona o personas. Ahora, esta actitud, queridos hermanos, es totalmente contraria al amor y a la gracia de Dios. Y hay que tener cuidado con esto del enojo, por favor, ¿eh? Porque el enojo que uno va guardando, acumulando en el corazón, nos lleva a decir cosas que normalmente no diríamos y a hacer cosas que nunca haríamos en nuestro sano juicio. Tenga cuidado usted con el enojo, con el odio, por favor. Justamente esto es lo que Cristo está corrigiendo aquí en la palabra, en el mandamiento. Porque el mandamiento sencillamente, tal como le habían enseñado los maestros de la ley al pueblo, le decían, no mates, pero puedes odiar, le decían. Porque ellos decían, el matar literalmente es condenable, pero si tú solamente odias en el corazón, no pasa nada, decían. Era como lo que le estaba contando la historia del hermano, que decía que ya no hablaba ninguna grosería, sino que simplemente las estaba pensando nada más. Entonces, eso está totalmente mal a la palabra de Dios, ante Dios. Entonces, el primer paso que nos puede llevar para matar a otra persona es el enojo, el odio. O el primer paso que nos puede llevar a matarnos contra nosotros mismos es el enojo, el odio, queridos hermanos. El segundo paso, el insulto. El insulto. Fíjese usted, la segunda vez donde aparece la palabra cualquiera en el versículo 22 dice así, y cualquiera que diga, o sea, ya el que dice, ya sale, ¿no? Usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ahora, hermanos, aquí la palabra necio para nosotros quizás no tiene mucha, ¿cómo le diríamos? No es muy escandalosa, por decirlo así, nuestro idioma español, en este hermoso idioma de Cervantes. Pero la palabra necio que aparece aquí en el texto griego es la palabra raka. Así como la palabra de esos animalitos que andan por ahí, rata, pero es raka. Y hermano, la palabra raka en aquellos tiempos era un insulto bien fuerte que se le podía decir a una persona. Bueno, hay países, hay culturas donde lo que para uno en un país no es tan fuerte o no es un insulto, en otro país sí lo es. Por ejemplo, en nuestra cultura peruana, por ejemplo, y perdona que lo diga, ¿no? Pero usted sabe que nosotros podemos decir a una persona estúpido, podemos decirle así, ¿verdad? Y nosotros sabemos que para nosotros es una palabra fuerte, pero no es, digamos, algo tan escandaloso, ¿sí o no? Pero aquí en América del Sur, en otros lugares donde usted va, y si usted dice esa palabra y le escuchan, hermanos, se escandalizan porque es un insulto demasiado fuerte, ofensivo. O sea, no es algo tan superficial, es algo demasiado fuerte, hermanos míos. Inclusive en algunas Biblias, y si no me equivoco en la NTV, ahí en vez de decir necio, aparece otra palabra un poquito fuerte. Si no me equivoco, porque no lo tengo anotado acá, creo que aparece la palabra un poquito fuerte, no la voy a decir, pero si usted quiere lean en la Biblia, pero aparece ahí una palabra fuerte, porque ya le digo, la palabra que aparece aquí en necio en griego es raka, la cual, hermanos, indicaba un desprecio para el prójimo. Por eso en sus apuntes dice, este desprecio es consecuencia del enojo. Hermano, porque cuando una persona está enojada, algo que va a hacer es despreciar a la otra persona. Y le va a insultar, la va a despreciar. Usted sabe muy bien que aquí a veces en nuestro país hay alguna persona que se creen superiores a otro, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos un poquito de la posición económica, ¿no? Hay gente que porque tiene un poco más de dinero, menosprecia a aquel que tiene menos posibilidades financieras, digámoslo así. O a veces hay personas que porque son con la piel un poco más así como el pastor Hidalgo, bueno, un poco más
percudidos, así un poco más blancos, un poco más colorados, como el pastor Hidalgo, menosprecian a las personas que son de una tez más oscurita, más trigueñita. Y hermano, uno no tiene que despreciar a ninguna persona porque uno sea de un color de piel claro, el otro sea de una piel un poquito más oscura, o porque uno tenga más dinero, el otro tenga dinero. Uno no tiene que despreciar a nadie, queridos hermanos. Por ejemplo, nosotros en mi familia somos 7 hermanos, yo les he contado un montón de veces. Pero de mis 7 hermanos, mis 2 hermanos, los últimos, cuando usted los ve y los conoce y usted dice, Pastor Hidalgo, ¿son sus hermanos? Sí, le digo, son mis hermanos. ¿No se equivocaron en la maternidad, en el hospital, no le cambiaron a sus hermanos? No, no se equivocaron, son mis hermanos. Y comienzan a mirar y miran a todos y lo miran, ¿y qué pasó acá, no? Y miran a mi mamá y mi papá y dicen, ¿pero por qué sus hermanos son así? Porque son mis hermanos. Ahora, ¿qué sucede con mis hermanos? Es que mis 2 hermanos, los últimos, son de una tez más oscurita. Y entonces uno lo mira y dice, ¿y esto de dónde salieron? Entonces nosotros siempre en broma decíamos, como son los 2 últimos de la familia, decíamos siempre, es el concho lo que quedaba al final, decíamos, el concho, el último, ¿no? El concho, lo último que quedó, por eso salieron más oscuritos. Pero queridos hermanos, son mis hermanos. Y yo a mis hermanos, no porque uno tenga la piel más clara y el otro sea más oscurito, no quiere decir que a uno lo quiero más y al otro lo quiero menos. De ninguna manera, y uno no tiene nunca menospreciar a una persona por cuestiones externas, queridos hermanos. Uno tiene que apreciar a toda persona. Y cuando uno comienza a despreciar a una persona, hermanos, es producto del odio que hay en el corazón, queridos hermanos. Ahora, permítame leerle un pasaje, luego le doy la cita, por favor, y porque el tiempo nos está ganando. Y dice así. Digo por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto, que nadie tenga un alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, queridos hermanos. Hermanos, nunca hay que andar pensando de nosotros mismos más alto que los demás. Acabo de leer en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo número 3. Romanos capítulo 12, versículo número 3, lo acabo de leer. Recuerde usted que cuando uno comienza a decir algo, a insultar a su prójimo, es porque sencillamente lo odia y está pensando de sí mismo más que del prójimo. O sea, yo soy superior a ti, le está diciendo. El tercer paso que lleva al homicidio o al suicidio, por decirlo así, es la maldición. O sea, el maldecir. O sea, mire usted cómo se va avanzando. Primero ha sido el odio, que es algo interno, ¿no? Luego lo ha manifestado con los insultos y ahora se llega al punto de maldecir a la persona o aún a maldecirse a sí mismo, ¿verdad? Como le decía, por ejemplo, ¿por qué algunas personas atentan contra su vida y se quitan la vida? Porque se maldicen a sí mismos. Se dicen de sí mismo lo peor que puede existir y por eso es que llegan a un punto donde se quitan la vida de este mundo. Hermanos, aquí la palabra fatuo justamente tiene que ver con esto, con maldición. Y en sus apuntes dice, el maldecir describe el gran pecado de difamar o calumniar al prójimo. Difamar o calumniar al prójimo. Usted sabe lo que es difamar y calumniar, ¿verdad? No voy a preguntar. Sí voy a preguntar, digo, pero no le voy a pedir que alce la mano, ¿ya? Pero no alce la mano, ¿ya? Aunque algunos quieren alzar la mano para confesar su pecado, pero no lo alce, ¿ya? ¿Cuántos han difamado a otra persona? ¿O cuántos han calumniado a otra persona? No, pastor, yo no, nunca, jamás, por si acaso. Jamás, pastor, jamás de los jamases. ¿Está seguro? Si usted lo dice, tenga cuidado, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro, vamos a decir así, nuestro trabajo de pastoral que tenemos, estamos ya acostumbrados a la difamación y a las calumnias. Ay, hermano. Cuando alguien dice, pastor, están hablando mal de usted, yo le digo así, me cuenta cuando estén hablando bien de mí, le digo ya. Porque ya estoy acostumbrado a que estén hablando mal del pastor. Está hablando mal, me da igual, le dije.
Que sigan hablando, le dije, que sigan hablando, ¿verdad? Tienen algo para entretenerse, les digo. Que se entretengan, les digo, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, uno no tiene que andar difamando, calumniando al prójimo. Hermanos, porque la difamación o la calumnia es justamente también como cometer un crimen, un homicidio. Porque el que comete, hermano mío, este crimen de difamar está destruyendo la vida de la persona. Porque eso es lo que ocurre cuando uno calumnia a otra persona, ¿verdad? Está destruyendo la vida de la persona, queridos hermanos. Y cuando uno destruye la vida de la persona, es justamente ahí se cumple lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3, cuando describe al hombre, a la mujer sin Dios. Él dice que bajo la lengua de esas personas hay, ¿qué cosa? ¿Veneno de qué, hermanos? Veneno de serpiente, ¿sí o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo número 3, en el versículo número 13 y versículo número 14. Dice así, ¿no? Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando una persona sigue este proceso de odiar, de insultar y luego de maldecir a la persona, hermano, esa persona va a cometer un crimen. Va a cometer inclusive suicidio, como estamos hablando. Ahora, lo único que se tiene que hacer cuando uno llega a este punto es un arrepentimiento sincero ante los ojos de Dios. Si usted ha caído en el pecado de odiar al prójimo, arrepiéntase. No vaya al siguiente paso de insultar. Yo sé que a veces las peleas entre los cónyuges son algo muy comunes, ¿verdad? Y yo les he dicho a ustedes, y le vuelvo a repetir y le digo, no. Y no lo digo simplemente como propaganda nada más, pero le digo, no. Yo estuve casado con Beni, mi esposa que falleció hace poco más de 2 años. Tuvimos 32 bonitos años de matrimonio. Y yo delante de Dios le digo, nosotros no peleábamos, no discutíamos. Siempre tuvimos una bonita relación. Y hermano mío, pero hay matrimonios donde no tienen una bonita relación. La bonita relación terminó cuando terminó la luna de miel. Y están viviendo una constante luna de hiel. Y andan de pelea en pelea, andan de insulto en insulto. Y muchos vienen a la iglesia con el cónyuge que han estado peleando todo el tiempo. Y se insultan. Y bueno, y usted está cometiendo un pecado que está abrigando en el corazón algo que le puede llevar a odiar a su cónyuge. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos un caso de un hombre que pasó todo este proceso, al menos aunque la Biblia no dice todo, pero entendemos cómo comenzó el proceso que le llevó a cometer un crimen. ¿Saben ustedes de quién estoy hablando? De Caín. Usted tiene sus apuntes, ¿verdad? Ábralo acá, por favor, en la parte final. En la parte final. Aquí colocado el pasaje de Génesis, pero que está en otra traducción donde está en un lenguaje más comprensible para nosotros. Ok, en la parte de atrás usted encuentra ahí Génesis capítulo 4, versículo número 3 al 8, y dice NTV. ¿Qué significa NTV? Nueva traducción viviente. Ok, permítame leerlo, dice así. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y ahí permítame hacer un pequeño comentario. Uno dirá, ¿pero por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín si le dio lo mejor? Es que Caín estaba dando lo que él quería. Caín no estaba dando lo que Dios había pedido. Entonces, como Caín estaba haciendo lo que él quería, y aquí entró en problemas con Dios. Entonces, producto de esto, como Dios aceptó la de Abel y rechazó la de Caín, que dice versículo 5, mira, lea conmigo el versículo 5, la segunda parte dice, esto hizo que Caín se enojara mucho. O sea, ese es lo que le estaba diciendo el primer paso, ¿sí o no? Se enojó. Ahora, y su enojo era manifiesto, porque mira aquí donde muchos caen, también dice, y se veía decaído.
¿Sabe usted lo que quiere decir que se había decaído? Se le veía en la cara que estaba resentido. ¿Usted ha visto alguna vez a una persona resentida o resentido? Ay, hermano. Si yo tuviera que escribir un libro algún día, y de repente lo voy a escribir el día que me jubile, ¿no? Un libro de resentidos palmarrealinos, ¿no? Ay, hermano, el libro va a ser bien largo, queridos hermanos. Y el rostro se les nota cómo están las personas resentidas. Y Caín estaba ahí resentido, estaba molesto con Dios, molesto, no sé, consigo mismo, estaba molesto con su hermano, estaba lleno de enojo, él estaba resentido. Eso es lo que dice el texto bíblico. Entonces aquí entra en escena Dios una vez más. En el versículo 6 dice, Dios le pregunta, le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? El Señor mismo le está diciendo, mira, tú estás enojado y estás decaído, porque, hermano, esto era peligroso. Y el versículo 7 dice, Dios sigue hablando, dice, serás aceptado si haces lo correcto. O sea, si tú presentas una ofrenda correcta, yo te acepto, le dice. Pero si te niegas a hacer lo correcto, o sea, si te niegas a obedecerme, entonces ten cuidado. Y luego mire la advertencia que viene ahí en sus apuntes, que le hemos colocado con alegría. Dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En una palabra, que el pecado no te controle, que el enojo no te controle. Y luego, en el versículo 8 dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Por eso siempre digo, usted no acepte que alguien le invite a salir a pasear, ¿ya? Dice, alguien le dice, vamos al parque de las leyendas. No, ahí hay leones y hay tigres, que aquí en Perú siempre tienen hambre esos leones, ¿no? No le dan de comer bien acá. Dice, si alguien te dice, vamos a pasear, ten cuidado, ¿verdad? Dice, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Solamente había una forma de matarlo, por si acaso. O lo golpeó con algo en la cabeza y lo mató, o como se entiende de otro versículo en la Biblia, él tomó algo filoso y lo degolló. O sea, le agarró algo filoso y lo cortó a su hermano. Ahora, hermanos, el corazón de Caín estaba tan lleno de odio contra su hermano, que él inclusive más adelante, y aquí no aparece, pero usted lo encuentra en el capítulo 4, cuando Dios se le aparece y le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Mire usted, él en forma grosera, ¿qué cosa le dice a Dios? ¿Acaso yo soy guarda? ¿Acaso soy la niñera de mi hermano? Le dice. Mire, peleando contra Dios, sacando de su corazón palabras ofensivas. Queridos hermanos, en sus apuntes, para ir concluyendo, por favor, hay un pensamiento que no hemos visto todavía, ahí para ir concluyendo ya. Dice, Dios no acepta la apariencia, sino la realidad del corazón. Dios no acepta la apariencia, sino la realidad del corazón. Y es aquí donde quiero ir ya terminando, porque el tiempo se me está ya yendo, y decirles a ustedes, la realidad del corazón del creyente tiene que ser que no tengo que odiar, no tengo que insultar, no tengo que maldecir al prójimo, sino que la realidad de mi corazón tiene que ser, como Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice. Esa es la realidad del creyente, hermanos míos. Yo ya no tengo que vivir para mis propios deseos, sino para la gloria de Dios. Bueno, yo ya no tengo que sentir nada malo contra ninguna persona. Si alguien me hace daño, sencillamente dejarlo en las manos de Dios. Pero no vaya a ser usted como el niño, que cuando yo trabajaba en otra iglesia bautista, el niño que no odiaba a su prójimo, pero sí oraba contra su prójimo. Y lo que le voy a contar no es broma, es verdad. Estaban un día orando la familia, era un día domingo que habían regresado de la iglesia. Fíjense, habían regresado de la iglesia después de la escuela dominical y en la mesa le dicen al niño que haga la oración por los alimentos. Y el niño se pone a orar y dice, Dios, gracias por los alimentos, bendícelo. Y vamos a agarrar un nombre ficticio. Y dicen, y Señor, te pido por Pedrito,
que tú sabes que hoy día en la escuela dominical me golpeó, me insultó, te pido que tú lo castigues y cuando se muera que se vaya al infierno. Y así dijo, mira, dijo, y que sus pies se quemen en el infierno, Señor. Los que estaban se olvidaron de él, le estaban mirando. Claro, después el niño entró a un proceso de enseñanza, ¿no? Lo mandaron al Noguchi, creo. ¿Ya? No, estoy bromeando, ¿no? Pero queridos hermanos, uno no tiene que abrigar ningún odio en su corazón contra nadie, ¿verdad? Hay que amar al prójimo, ¿verdad? Y el prójimo tiene que ser amado como a uno mismo. Y si hemos incurrido en el odio, en el resentimiento, hay que pedirle perdón a Dios. Y la próxima semana vamos a hablar sobre la restauración, la reconciliación. Si usted está peleado con una persona, venga el otro domingo, vamos a hablar de la reconciliación, ¿ya? Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por este tiempo tan bonito que hemos podido compartir tu palabra en un buen espíritu de, Señor, fraternal. Lo hemos hecho con autoridad, leyendo tu Biblia. Y pedimos, Padre, que tu palabra sea usada por el Espíritu Santo y que tu palabra, Señor, pueda obrar en cada corazón y traer, Señor, paz a nuestras vidas, dirección, reprensión también, Señor. Pido bendición sobre todos los presentes. Oramos en Jesús. Amén.